Hola amigos, soy apellido obligatorio y estoy aquí con un invitado muy especial que es Michael Bor. Hola Michael. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Michael, Hola a todos. Hola a todos. ¿qué tal? Que te han cerrado tu canal, ¿no? Sí, os hablo desde la censura y, en fin, el del rincón de pensar, como cuando éramos pequeños y te castigan. Vaya, pues nada, hay ¿Qué una pasó? entrevista muy interesante a Michael en Un Salto Cuántico sobre el 11M, que es por el motivo por el que le cerraron el canal. Así que, queridos oyentes, si queréis ir allí a echarle un vistazo, pues será interesante para vosotros. Y bueno, pues hoy vamos a hablar aquí con Michael sobre el pucherazo que hubo en 1936 y por el cual salió vencedor el Frente Popular, allá en febrero de 1936. Y Michael ha estudiado mucho el tema y nos va a hablar de él. ¿Y cómo empezarías a contárselo a los oyentes? Bueno, a mí me gusta mucho la historia, es mi verdadera pasión, por eso también empecé con el canal, porque me daba mucha rabia que la historia de España no solo la contaran sus enemigos, sino también gente que con toda su buena fe, pues no tenían los datos necesarios, ¿no? O suficientes para contar las cosas como han sido realmente. No sé si se me oye bien, ¿no? Sí. El caso es que lo que me gusta también es comparar las épocas, ¿no? Un pucherazo siempre es un pucherazo. Lo llevan dando no solo ahora en nuestra época, ¿no? Con las últimas elecciones que estamos viendo cada vez más, corruptas, se hacen trampa a sí mismos, o sea, el sistema ya es tramposo, pero luego encima hacen trampa sobre unas reglas ya previas de auténticos trileros, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos la estafa actual con lo que ha pasado con Sánchez, lo que ha pasado antes, ¿no? En los años de Rajoy, para qué hablar del 11M, donde votamos en un mar de sangre. Y bueno, luego la transición. Es decir, cuanto más vayas hacia atrás, da igual cuánto vayas hacia atrás, verás que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Hay diversas formas de dar un golpe de Estado. Una es con unas urnas de opereta, que es lo que tenemos, exactamente igual o muy parecido a como lo teníamos en la época de, por desgracia, de nuestros abuelos, ¿no? Pues sí, eh, este gobierno Es lo que actual, el del PSOE, de Pedro Sánchez, es tan ilegítimo como el del Frente Popular que salió de las elecciones del febrero de 1936. Y bueno, pues ciertamente, el, dado que es ilegítimo, el de 1936, pues mm, si vienen los extraterrestres y derriban ese gobierno ilegítimo, pues la verdad es que no han cometido ninguna ilegitimidad. Tú, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. así es. Y bueno, pues parece ser que entonces, bueno, ahora yo soy pienso que los que mandan aquí actualmente en España, pues son enemigos de España y de los españoles, y básicamente son los masones y sus amos, los innombrables, y quienes han hecho el pucherazo este del 28 de abril. Y ¿sabes tú, Michael, si los masones estuvieron implicados en el pucherazo de 1936? Sí, vamos a ver, es lo que decíamos antes. El mismo enemigo que enfrentaron nuestros abuelos, por ejemplo, los míos en concreto, que a mucha honra, pues lucharon por nuestro país en el Ejército Nacional, ese mismo enemigo que hoy en día quiere acabar con España, por desgracia para todos los españoles. Aquí da igual si eres de derechas, de izquierdas o lo que quieras ser. Es decir, nuestra soberanía está siendo atacada por un grupo de poder foráneo, además, como es la francmasonería y, bueno, pues todo ese espectro
de poderosos que intervienen directamente en los asuntos nacionales de los países sin preguntarnos a los ciudadanos, ¿no? Y eso sí, dándonos la opción de meter un papelito en una urna cada 4 años como si eso lo resolviera todo. Pero efectivamente es un truco de trileros porque todos esos partidos están controlados por las mismas personas. Y no ha cambiado nada, ya digo, a mí me sorprende, yo soy el primero que se sorprende al ver que esto no ha cambiado desde la época, sí, de mis abuelos. Ahora, gracias a Dios, todavía no hemos empezado con los tiros, pero, bueno, entre comillas, pues la inseguridad ciudadana está por las nubes, pero en efecto es la misma gente la que dio el pucherazo en el 36 que la que está dando ahora en el año 2019. O sea, no ha cambiado absolutamente nada, los fines son los mismos, quieren doblegar a las naciones. Con España les ha costado un poco más. Esto es un orgullo para España. La guerra civil fue algo que les salió mal a esta gentuza. De hecho, la provocaron ellos precisamente porque pensaban que iban a ganarla con el respaldo de Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos, es decir, las grandes potencias mundiales masónicas, ¿no? Pues era imposible prácticamente que se pudiera perder esa guerra y, sin embargo, la perdieron. La ganó en general, se puede decir, España. No, siempre digo que respeto, por supuesto, al que piensa diferente. Pues todos somos españoles, podemos opinar y siempre desde el respeto, pero efectivamente ese año 36 no solo hicieron un pucherazo, también se cargaron al jefe de la oposición, que era Calvo Sotelo, que fue la verdadera mecha de la guerra civil, y me estoy refiriendo siempre a la izquierda, a la masonería, a los separatistas, etcétera. Y, por supuesto, ya lo último fue que cuando parte del ejército y de la sociedad se plantaron, ellos, por supuesto, que fueron a la guerra pensando que le iban a ganar. Pues sí, mi abuelo luchó en el bando de los republicanos, no porque él quisiese, sino porque le obligaron. Y no es que él fuese del bando de Franco, pero porque mi abuelo vivía en el pueblo tan tranquilamente y entonces pues el Estado republicano pues le obligó a participar en la guerra. Y yo en este caso me posiciono no ni al lado de la República ni al lado de Franco, sino que adoptó la posición que tiene el historiador Félix Rodrigo Mora, del cual he hablado muchas veces en mi canal. Y bueno, no sé si sabes, Michael, pues este señor habla de que escrito un libro acerca de la Segunda República y en concreto sobre el Frente Popular y desmiente muchos de los mitos que la izquierda había creado sobre ese Frente Popular. Y lo que cuenta y documenta muy bien Félix Rodrigo Mora es que ese Frente Popular no era realmente popular, sino que era tan antipopular como la derecha estatista, porque yo estoy más a favor pues de la anarquía, de propiedad privada. Y bueno, pues lo que hizo el Frente Popular fue la famosa matanza esta de Casas Viejas, ¿no? ¿Y por qué la hizo? Porque el pueblo quería recuperar los comunales, las tierras comunales. Y entonces los estatistas de izquierdas y masones, pues estaban en contra del pueblo y de las tierras en común. Y bueno, y vamos, ¿tú has escuchado esa versión? Sí, bueno, el crimen de Casas Viejas, en efecto, fue una represión brutal del gobierno republicano de izquierdas. Hay que aclarar que mucha gente no sabe que aunque la Segunda República no duró mucho tiempo, hubo, no sé si 3 gobiernos, ¿vale? Que más o menos duraron 2 años cada uno, gobernaron las derechas y gobernaron las izquierdas. Las izquierdas, por cierto, fue el peor gobierno que hubo en ese sexenio, ¿no? Que duró la República menos, 5 años. Y entre los episodios más lamentables fue, en efecto, esa represión en la cual se ordenó a las fuerzas de seguridad que no tomaran prisioneros. Eso es un lado brutal de la izquierda republicana que hoy en día los típicos progres pues no quieren conocer, ¿no? Cómo se dio la orden, yo creo que fue el propio Azaña que dijo tiros y a la barriga. No sé si fue él u otro, no me acuerdo ahora cuál de estos, en fin.
jerarcas, entre comillas, ¿no? de la izquierda republicana, pero hubo más. De hecho, la ley de bandidaje y terrorismo se mantuvo en la República, no es del franquismo, el franquismo la heredó de esa época, que era una ley también brutal, antiterrorista, en fin, daba muy pocas garantías al reo, se contemplaba la pena de muerte. Luego también otro hecho sobre el que casi no se quiere hablar, pues es pues, la represión brutal que hubo contra, por ejemplo, cuando se encarceló a todos los jefes de Falange, ¿no? Que fue un auténtico golpe de Estado dentro de ese sistema electoral que tenían entonces montado, que era bastante también fraudulento, pues directamente encarcelar a toda la plana mayor de un partido. O sea, hubo una violencia institucional muy fuerte, ¿vale? De hecho, la Revolución de Asturias, pues ocurre en plena república y la provocan las izquierdas cuando pierden las elecciones. O sea, esa historia que nos han vendido de que ellos son los buenos y que son muy buenos y que eran el gobierno soberano y demócrata de España es falso. Ni eran demócratas, porque eran anarquistas y comunistas, separatistas, etcétera, ni eran republicanos porque acabaron ellos con la república. Además, siempre utilizaron la violencia, tanto cuando gobernaban ellos como cuando perdían, y siempre con una amenaza muy clara que era o ganamos las elecciones o vamos a la guerra civil. Eso no es que lo diga Pío Moa, es que está en las hemerotecas que cualquiera lo puede comprobar. Pues el golpe, bueno, el pucherazo se produjo en el mes de febrero. Hubo unas elecciones anticipadas por parte del presidente de la República, que era Alcalá Zamora. Y bueno, una república consta del presidente de la República y que está por encima del presidente del gobierno. Entonces, el presidente del gobierno era de la CEDA, que era de la Unión de Derechas. Y entonces, Alcalá Zamora hizo unas elecciones anticipadas con la intención de buscar un gobierno más moderado. Y entonces se celebraron las elecciones en febrero. Las elecciones entonces no eran como ahora, que eran a una sola vuelta, sino que entonces eran a dos vueltas. Se votaba una vez y luego se volvía a votar. Eso eran las elecciones. Y resulta que en la primera vuelta, pues hubo muchísimos conflictos sangrientos y violentos. Y bueno, hubo diferentes tipos de pucherazo. Pero entonces, en vez de, por lo que yo he estudiado, por lo que hizo el presidente Alcalá Zamora, pues viendo que la cosa se ponía un poco mal, cometió un error, creo yo, que fue poner a Azaña, que era de las izquierdas, a controlar la segunda vuelta de las votaciones. Y entonces, en esa segunda vuelta de las votaciones, fue cuando se produjo ya el pucherazo. ¿Tú qué sabes de esto, Miguel? Bueno, yo para empezar tengo una anécdota muy curiosa porque Azaña era del pueblo del que desciende mi familia, en las montañas de Burgos, Escalada del Ebro. Y parece ser que incluso le había suspendido era profesor de Derecho y había suspendido a mi bisabuelo, que luego fue notario. Y bueno, pues Azaña es un personaje gris en esta historia. Yo creo que él es de ese bando de los más inocentes, entre comillas. Yo creo que no sabía realmente dónde se estaba metiendo. Era de esta corriente progresista, obviamente, era de izquierdas, pero de entrada ya parece ser que pasó a formar parte de la masonería de golpe, al pasar a la política por la puerta grande. Él era un profesor, llega, no sé si a ministro de Defensa primero, luego fue presidente, y entonces, claro, a toda prisa, al meterle en la masonería para que pudiera, pues en fin, estar en comunión con los demás personajes de esta secta, ¿no? Que siempre dominan el poder, al final, pues le ascendieron no sé cuántos grados de una tacada, ¿no? Algo que es muy poco común en la orden framasónica. Bueno, el caso es que luego se arrepintió ya antes de acabar la guerra de haber apoyado a esta banda de mafiosos que declararon la guerra, que acabaron con la República, hay que decirlo siempre, no son republicanos. Probablemente el más republicano de todos era Azaña, de todos estos, y renegó de ellos, igual que renegaron de la propia República, los verdaderos creadores de la República, que no fue ni Azaña ni ningún
socialista ni separatista, sino que fueron el doctor Marañón, López de Ayala y ¿cómo se llama? El filósofo tan famoso, ¿cómo se llama? No me viene ahora el nombre a la cabeza. Ortega y Gasset. El de España, Ortega y Gasset, el de España invertebrada, es. Los tres liberales fueron los padres de la República, pero abominaron luego del proyecto cuando vieron que realmente había sido utilizada la República, como había pasado con la primera, en la segunda también pasó, para que algunas regiones declarasen su independencia respecto al resto de España, de la nación, y también incluso para un sistema populista, que en este caso ya era comunista y anarquista, pero sobre todo comunista. Y entonces, claro, lógicamente todos se llevaron las manos a la cabeza, todos los que habían tenido algo que ver en esto y tenían un mínimo de sentido común y de vergüenza, ¿no? Como en el caso de Azaña, pues al final acabaron abominando de todo esto que había llevado a un desastre total, como fue la guerra civil. Todo ello porque los que sí sabían de qué iba la historia, que eran, por supuesto, pues Largo Caballero, La Pasionaria, pues yo qué sé, el Companys en Cataluña, el PNV en el País Vasco, etcétera, todos los que saben de qué iba esto, por supuesto que sabían que iban a una guerra, que íbamos a acabar en una guerra al final, porque el plan que querían ellos implantar era muy duro para la mayoría del país, pero se lanzaron a ello pensando que iban a ganar, con el respaldo que tenían, sobre todo, de Gran Bretaña, Francia, de naciones que hoy en día parece que no apoyaron en nada a los llamados republicanos, pero no es cierto. O sea, les apoyaron antes, durante y después de la guerra. Tenían los amigos más fuertes que se puede tener. Lo que hoy en día es la OTAN, incluso más, porque estaba la Unión Soviética también. Entonces, lo que quiero decir es que era un sistema internacional, en realidad. Azaña yo creo que ahí hizo un poco de, no sé cómo llamarlo, no sé si de tonto útil, no quiero despreciar tampoco tanto, pero un poco como, yo creo que no sabía dónde se estaba metiendo. Pues en ese lo que ocurrió es que 5 años que de esa manera consiguieron el Frente Popular la mayoría absoluta. ¿Cómo se sabe esto? Porque el presidente Alcalá Zamora, cuando se exilió, pues en varias conferencias confesó que había habido un pucherazo, pero las pruebas definitivas se encontraron en papel porque Alcalá Zamora las metió en una caja fuerte y resulta que al cabo de los años salieron a la luz los papeles del pucherazo. No son habladurías, que son papeles, hay papeles. Cuéntame, Michael, ¿qué sabes de esto? Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que yo lo he vivido en primera persona en el sentido de que como yo me he criado mucho con mis abuelos y vivieron toda esta época en primera persona, pues lo tenía una noción, además les gustaba mucho la historia y vivieron intensamente ese tiempo, fueron protagonistas de su propia historia, pues igual que estamos nosotros ahora analizando esto, pero yo creo que incluso con más pasión porque la pasión fue tanta y el tema fue tan visceral que llegaron a los tiros, ¿no? O sea, es que fue algo así de terrible. Pero bueno, ellos desde luego tenían una cosa clara y es que todo obedecía a una conspiración para llevarse por delante a quien hiciera falta, como hicieron en Rusia con la revolución bolchevique, con tal de implantar en España una dictadura del proletariado e inclusive con el apoyo de los separatistas, que eso siempre lo niegan, pero Cataluña y el País Vasco alcanzaron su independencia durante el gobierno del Frente Popular, lo cual pues intensificó la guerra muchísimo más porque el bando nacional, que no era, antes de que fuera siquiera franquista, cuando todavía no se sabía casi ni quién era Franco, ya había una gran parte del país que rechazaba de plano no solo el pucherazo, porque es que no fue solo el pucherazo, es que luego, que ya era grave de por sí, y por supuesto que se ha demostrado. Eso ya es imposible que lo puedan seguir negando estos payasos, ¿no? del siglo XXI que siguen insistiendo en que todo era maravilloso y todo se hizo muy democráticamente, pero es falso. O sea, les valía todo. Mataron luego al jefe de la oposición. O sea, hoy en día sería difícil poner un paralelismo, pero más o menos, así a grosso modo, para que la gente lo pueda entender,
sería como si ahora, después de los pucherazos que han dado, que han sido varios, en esas elecciones en este año, y los anteriores también, pues imaginaos que también, aunque no tiene, ya digo, salvaron mucho las distancias, se cargasen a Santiago Abascal, por poner un ejemplo, ¿no? En vistas de que fuera a ganar él las elecciones o porque estaba molestando con algo, denunciando los crímenes y demás, que no lo está haciendo prácticamente, pero bueno, por poner un paralelismo, y que los autores del asesinato fuera la propia policía, que fue lo que pasó, o sea, los guardias de asalto, que era la Policía Nacional de entonces, con algún efectivo, yo creo que de la Guardia Civil, fueron a buscar a Calvo Sotelo, el jefe de la oposición de derechas, digamos, que quedaba en el Congreso, le fueron a buscar a casa para matarle y le mataron como un perro, le tiraron por ahí, como si fuera eso. Es que se creían ya que lo tenían todo hecho. Habían dado un pucherazo tremendo. Como bien dices, las pruebas quedaron, pero quedaron escondidas. También por la cobardía de Iniceto Alcalá Zamora, que no se atrevió a enfrentarse a esta mafia, porque era una mafia absoluta. La cosa quedó ahí, es decir, todos los diputados de izquierda, separatistas y demás, fueron a recoger sus actas, pero la derecha, al ser un pucherazo tan grande y tan obvio, muchísimos diputados de derechas que, a pesar del pucherazo, tenían su acta de diputado, no fueron a recoger su acta para no legitimar un pucherazo tan obvio. Sin embargo, uno de los que sí lo hizo fue Calvo Sotelo, y a los pocos meses, ya digo, que hará ahora otra vez el aniversario, le mataron. Eso fue la gota que colmó el vaso para la guerra civil. No fue solo el pucherazo, fue que luego hicieron algo todavía más grave, que fue matar, ya digo, a uno de los políticos que más apoyos tenía en la sociedad española, y que además fue un diputado de derechas, Carlos Sotelo, el que, gracias al cual, la mujer hoy en día todavía en España puede votar. Por primera vez votaron gracias a él. Eso hay que decirlo también. Y al día siguiente, por supuesto, Pues, estalló la guerra. al día siguiente de que mataran a Calvo Sotelo. Sí, sí, eso adelantó, o sea, ya una parte del ejército, no todo el ejército, una parte, la que no se acomodaba a este complot, ¿no? Comunista, masónico, internacional, como lo quieras llamar, separatista, porque es que era todo en una, ahí de democracia había 0 y de soberanía española había -10, más o menos, como la que tenemos ahora. Pues toda esa gente que fueron los artífices del 18 de julio, los famosos franquistas, rebeldes, como los quieran llamar, tenían previsto ya, en efecto, después del pucherazo y demás, que habían ya dado en febrero, pues hacer un lanzamiento a nivel nacional para restaurar el orden, porque además la anarquía se había apoderado del país. Sin embargo, el asesinato de Calvo Sotelo adelanta esos planes. Pues estos, volviendo otra vez a los documentos que prueban el pucherazo, pues se descubrieron gracias a que se habían metido en una caja fuerte y ahí quedaron. Y parece ser que estos salieron a la luz no hace mucho, o sea, creo que no estoy muy seguro de las fechas, pero creo que ha sido hace un par de años, no hace mucho que salieron a la luz estos documentos. ¿Cómo fue este descubrimiento? Bueno, yo de este tema, por lo que tengo entendido, había una polémica ya con Zapatero, porque ya se sabía que estaban esos papeles por ahí, lo reclamaba la familia, bueno, había una serie de problemas. Claro, lógicamente, un secreto tan gordo lo tienes que mantener, porque si no, se les cae los 4 pilares, medio pilares que aún les queda de legitimidad, ¿no? A la izquierda y en fin, al sistema como tal, que ya digo, que es que hay una cosa que está clara, y es que el sistema actual político es antifranquista. Por más, el PP también, el rey también. Es decir, todos justifican su poder en poner digamos, su escaño, su poltrona, por llamarlo de alguna manera, en que lo que había antes era malísimo, en Franco. Entonces, es muy fácil echar la culpa a un muerto de todo lo que ha pasado. Le han echado la culpa de la guerra civil, de todo lo que está pasando ahora, 40 años después. O sea, incluso de lo que había antes de la guerra civil, cuando Franco no era nadie. Entonces, todo se basa en eso, ¿no? Entonces, claro, no pueden permitir de ninguna manera que salgan a la luz las pruebas, y lo han intentado de mil maneras y han conseguido silenciar este escándalo, ¿no?
Pero, por supuesto que hace ya muchos años, hace por lo menos, pues sí, 10 años o así, que andan esos papeles por ahí rodando. Lo que pasa es que no, creo, tengo entendido, que había un problema entre la familia, los herederos de Alcalá Zamora y el Estado como tal, que a ver quién tenía la propiedad de los papeles. Eso es lo que me suena. Sí, yo también he oído algo. Y resulta que, paradójicamente, esos papeles salieron a la luz cuando se estaban implementando las leyes de memoria histórica para, vamos, para reescribir la historia y que no quedase ni huella de cuál fue el verdadero origen de la guerra civil, que fue ese pucherazo masónico comunista. Y, y bueno, pero ahí están las pruebas. Y esto que nos sirva de lección, sobre todo porque eh, yo voy a tratar de desvelar lo que ha ocurrido con el pucherazo del 28 de abril de este año de 2019. Y estamos aquí con la plataforma por unas elecciones transparentes que vamos a luchar por la vía legal. Pero yo creo que a estos masones que mandan les encantaría que nos enzarzásemos en otra guerra civil y no debemos darles ese que aprender del pasado y pues en las próximas tendremos otra conversación sobre este tema y ya profundizaremos. ¿Y qué te parece, Michael? Bien, bien, yo en todo lo que os pueda apoyar, desde luego la democracia está claro que es una utopía porque las élites nunca van a permitir que la nación exprese libremente su voluntad, cambiarían demasiadas cosas, cambiarían, muchas hegemonías se verían amenazadas, ¿no? Actuales de un sistema que no solo es económico, es político, incluso sectario. Aquí estamos hablando de masonería, la masonería es una secta que existe, internacional, es la secta del poder que tiene infiltrada completamente a la política, que colocan los gobiernos, los derriban. El 11M hace 15 años, lo hemos vivido, pues nosotros, tú y yo, no somos tan mayores y nos acordamos perfectamente de aquello, de cómo se votó en un mar de sangre. ¿Eso cómo es posible, no? Entonces, ¿para qué tenemos un jefe de Estado que es lo que tenía que haber hecho, lógicamente, al ver el cariz que estaban tomando la situación, que no se había visto nada igual desde la guerra civil? Lógicamente esas elecciones se tenían que haber pospuesto y haber, en primer lugar, puesto fin a la amenaza terrorista que pervivía después de las elecciones. Es decir, pudimos haber sufrido más atentados en medio de las elecciones. Yo esto lo analicé mucho en mi canal, con pruebas, como esto era así, que había planeados más atentados. Les da igual, o sea, es lo que tú has dicho, es decir, a ellos les importa nada que haya un mar de sangre, incluso una guerra civil, con tal de salirse con la suya, ¿no? Y desde luego, lo que no, yo sí quiero hacer un llamamiento especial, como tú has dicho, a la unidad, ¿no? A la unidad, en este caso, de la nación, incluso a los que pues, se profesan separatistas, da igual. Aquí estamos hablando de elecciones limpias, estamos hablando de ver, la democracia es una cuestión de mayorías, vamos a ver qué quiere la mayoría, de verdad, en cuanto a muchas cosas, pero evidentemente ellos no quieren, esto es una dictadura, es una dictadura que se basa para legitimarse en que la anterior es peor que la de ahora, porque era pues más, si se quiere, más obvia, ¿no? Que era una dictadura, pero ahora también estamos en una dictadura. El caso es que las elecciones las ganan quienes fuera de España, grupos de poder internacionales, quieren que gane. Entonces, sería inútil, o sea, sería muy largo, pero sería interesante analizar algún día todas las elecciones, o sea, todos los golpes que han dado, desde no solo últimamente, sino pasando por el 15M y remontándonos a los grandes magnicidios que ha habido en la historia de España, ha habido toda una historia terrorista de pucherazos y de golpes a mano armada, que es importante saber nuestra historia, como dices tú, para no caer en ella otra vez. No es solo la guerra civil o lo que han hecho ahora, es que es toda una tradición. Pues fenomenal, Michael. Terminamos aquí y seguimos otro día. Y pues muchas gracias por estar y ánimo contra la censura.
Sí, ánimo a vosotros también y espero que os haga muy bien todo lo que hagáis. Yo os apoyo totalmente en elecciones transparentes, me parece una idea muy buena y todo mi apoyo y un abrazo enorme para todos los que lucháis pues, por los que lucháis por los demás. Pues muchas gracias. Nos vemos otro día, Michael. Muy bien, gracias. Y adiós a todos los espectadores. Nos vemos otro día. Chao.